A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Que le queremos dar la bienvenida a esta hora al doctor Martín Belaúnde Morera, ex congresista de la República, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, un reconocido analista en temas de política internacional. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. ¿Cómo está usted? Querido José, muy buenas tardes. Aquí me tiene a sus órdenes para tratar de contestar las diversas preguntas que usted me haga en torno a los más importantes acontecimientos del día. Vamos un poco sobre política internacional, que usted lo domina muy bien, una persona bien enterada, bien entendida. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el atentado el último sábado en Pensilvania contra Donald Trump, y ahora, hacia el mediodía, ya se confirma que es el candidato oficial del Partido Republicano. O sea, ¿cómo analiza usted esta situación, doctor Martín Belaúnde? Bueno, se sabía desde hace algunos meses, que el señor Donald Trump iba a ser el candidato por el Partido Republicano porque tenía los votos suficientes para que la convención nacional de ese partido lo designara candidato. Con Trump han ocurrido algunas cosas importantes. Una de ellas son las sentencias, una sentencia que ha sido objeto por una corte de Nueva York en relación con unos pagos hechos a una actriz porno, en donde fue declarado, culpable de los hechos, pero que el juez aún no ha emitido sentencia. De otro lado, tenemos la situación última del atentado que se le hizo, que fue un atentado fallido que indiscutiblemente refuerza su imagen ante la opinión pública de los Estados Unidos. Con mayor razón, si él ganó el debate con el presidente Biden, y esto es algo que está archicomprobado porque desgraciadamente la actuación del presidente Biden fue muy, pero muy pobre y se le vio extremadamente débil. Ahora, ¿qué influencia puede tener el atentado? El atentado robustece, le da una mayor imagen de fuerza, de carácter. Hay una foto que se ha difundido en toda la prensa, en todos los medios del mundo, donde él aparece rodeado de los oficiales, agentes de servicio secreto, pero con la mano en alto, con un puño en alto y diciendo en inglés fight, fight, que significa lucha, lucha. Entonces dan una impresión de fuerza corporal frente a la debilidad, no solo mediática, sino a la debilidad de la imagen del señor James Biden, del señor Joe Biden. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. ¿Ganará las elecciones? Bueno, desde el punto de vista de las encuestas, tiene la primera opción. Lógicamente, ahí se tienen que investigar todos los aspectos relacionados con ese intento, ese atentado. ¿Quién fue esa persona? Un señor Crooks, un joven de 20 años que decidió matarlo. ¿Por qué decidió matarlo? ¿Era parte de una conspiración o era un acto individual? Todas esas cosas se tienen que saber. Y van a ir saliendo conforme pase el tiempo, y muy probablemente se tenga ya el cuadro completo antes del primer martes de noviembre, que es donde se realizan las elecciones en los Estados Unidos. Eso contribuye, tal como ya he dicho, a darle más fuerza a Trump. ¿Está perdido el señor Biden? El señor Biden está debilitado, no necesariamente prohibido, no necesariamente perdido. Y lo diré porque la administración, el gobierno del señor Biden ha sido exitoso en muchos aspectos, entre ellos en el aspecto económico, entre ellos en el aspecto del desempleo. Y además ha tenido una postura firme, enérgica, contra Rusia en la invasión de Ucrania. También la ha tenido en la misma medida contra los ataques, absurdo ataque de Hamas, que ha
originado toda esta crisis terrible digamos, en la franja de Gaza, que ha llevado a 40.000 muertos palestinos y que todavía no se completa de rescatar a los, eh, a los rehenes, ¿sí? Con una cantidad mucho menor de muertos en el lado de Israel. Entonces, la política, en mi opinión, la política exterior de Biden ha sido la acertada. Trump ha dicho, y algo que en mi opinión es sumamente grave y yo diría que irresponsable, que aquellos estados integrantes de la OTAN, o sea, europeos, que no cumplan sus obligaciones económicas de llegar a un gasto militar del orden del 2%, no serían defendidos por los Estados Unidos si él fuera presidente en el caso de que fueran atacados por Rusia. Esa es una declaración irresponsable. Y es irresponsable porque implica una invitación a Rusia que ataque esos estados. De otro lado, se acaba de realizar la conferencia, una cumbre global de la NATO, de la OTAN en Washington, donde han asistido todos los estados. Y sabemos que como consecuencia del ataque a Ucrania, se han unido dos más, que antes tenían una posición neutral, que son Finlandia, vecino de Rusia, y Suecia, también muy cerca de Rusia. Entonces, yo me pregunto, ¿Trump va a asumir una posición favorable a Putin en la situación de Ucrania? ¿Va a pactar la paz a cualquier precio? ¿Va a dejar de dar ayuda militar a Ucrania para que Ucrania, después de 2 años, cerca de 2 años y medio, se rinda incondicionalmente ante Rusia? Eso creo que sería un gravísimo error del señor Trump en el supuesto que fuera elegido presidente. Y ese puede ser uno de los temas de la elección, porque le estaría dando a Rusia una victoria tremenda, una victoria que consolida el papel de Rusia en, digamos, respecto de sus vecinos inmediatos y constituye una grave amenaza para los países de la Europa Central y de Europa Septentrional y de Europa Balcánica, que son parte de la OTAN. Entonces, hay ahí un tema que puede perjudicar muchísimo a Trump. Yo creo que quizás ese sea uno de los temas que se esgriman en la campaña, más allá de la debilidad física, corporal, anímica del señor Biden, y sin duda es algo que ha trascendido más allá de lo que el Partido Demócrata hubiera querido, pero que el presidente Biden se niega a renunciar, se niega a dejar el cargo de candidato, la postulación de candidato, que le correspondería en la próxima Convención Nacional Demócrata, que va a ser el primeros días de agosto, y que él tiene la primera opción, casi la única opción, porque controla los votos debido a la campaña que ha realizado. Entonces tendría que haber una situación de rebeldía dentro del Partido Demócrata contra él, que hay un descontento, pero que no se ha materializado esa rebeldía. Eso es en política internacional. Vayamos ahora aterrizando un poco a lo que ocurre en nuestro país. Y quiero preguntarle, usted en su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, y ayer Keiko Fujimori anunció que su padre, Alberto Fujimori, va a ser candidato presidencial en el año 2026. ¿Puede o no puede ser candidato Alberto Fujimori en la circunstancia en la que se encuentra? Fíjese usted, el señor Alberto Fujimori es un indultado. Recibió un indulto, ya conocemos la historia del indulto, de una pena de 25 años privativa de la libertad. Para ser presidente se requiere ser peruano por nacimiento
y gozar, entre otras cosas, del derecho de sufragio. Eso lo dice en el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución. Para ser elegido presidente de la República, que requiere ser peruano por nacimiento, que lo es, tener más de 35 años, bueno, el 85, y en la candidatura tendría 87, y gozar del derecho de sufragio. Goza el señor Fujimori del derecho de sufragio, es un indultado de una pena privativa de la libertad por 25 años, que esa pena de no haber habido indulto se hubiera extendido hasta 3 años más, hasta cerca de 2030 o algo más. Entonces, él no es un ciudadano en el pleno ejercicio jurídico de la palabra. Pero además de eso, nosotros debemos tener en cuenta que el señor Fujimori recibió lo que se llama un indulto humanitario. ¿En qué consistió ese indulto humanitario? Que se le exoneró de cumplir la integridad de su pena de 25 años por razón de sus dolencias físicas y porque corría el riesgo de muerte si permanecía en la cárcel dorada de Barbary. Entonces, y lo vimos a él sumamente cambiado en las diversas audiencias de los juicios. Se le veía un anciano que casi parecía estar en las etapas finales de su vida. Y ahora resulta que este indulto humanitario ha tenido una suerte de efectos milagrosos. No solo está perfectamente bien, sino que tiene la capacidad, la voluntad, la energía de ser candidato a la presidencia de la República, como el año 90, como lo fue el año 95, como volvió a hacerlo el año 2000, fraudulentamente, por cierto. Entonces, yo creo que ahí hay una burla al régimen constitucional peruano. Hay una burla a la República del Perú, al Estado peruano. Hay una burla a la opinión pública peruana. Y sobre todo, me hago la pregunta, si está indultado y no ha cumplido el íntegro de su pena, él no ha sido declarado inocente. La pena, digamos la sentencia, su culpabilidad se mantiene. Él ha sido liberado de cumplir 13 años que le quedaban de su pena privativa de la libertad. ¿Tiene el derecho de sufragio? Eso es una cosa que yo pongo en tela de juicio. Y es algo que en última instancia tendrá que decidir el Jurado Nacional de Elección. Puede elegir y ser elegido un indultado cuyo cumplimiento de pena no ha sido aún cumplido, por muy indultado que fuere. Yo creo personalmente que no. Y hay muchísimos abogados, juristas que coinciden en esa opinión. Tenemos dos opiniones muy destacadas. La de un expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortín, y de otro destacado jurista, el doctor Aníbal Quiroga. Ambos coinciden que el señor Fujimori no solo no está en condiciones morales de ser candidato, sino no lo está en condiciones legales, porque sobre él pesa el cumplimiento de esa condena, que lo va a afectar hasta que se cumpla su plazo. Pues ahí hay un problema muy serio. Y es un problema legal, interrogante de si goza del derecho a sufragio, y que también es un derecho moral. Yo me pregunto, ¿el fujimorismo se está burlando del país? ¿Se está burlando del indulto? ¿Para qué se le dio el indulto? Porque el señor Fujimori tenía su vida
corría en peligro. Su vida corría peligro. Ahora resulta que no tiene ningún peligro de salud y que tiene la fuerza suficiente para ser candidato. No obstante, a los 85 años, que no es una edad para ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Es algo que hay que pensarlo severamente, hay que pensarlo objetivamente y hay que pensarlo con un mínimo de vergüenza nacional, con un mínimo de vergüenza hacia el país, hacia la ley, hacia el Estado de Derecho, hacia el régimen democrático. Yo diría que el partido fujimorista, Fuerza Popular, ese es su nombre oficial, le está tomando el pelo al país. ¿Es una abierta provocación, cree usted? ¿Perdón? ¿Es una abierta provocación? Es una tomadura de pelo, usted lo puede tomar como una provocación. Un señor que no goza la totalidad de sus derechos porque es un indultado, cuya pena no ha terminado, que estaría cumpliendo la cárcel, estaría en cárcel si no hubiera sido indultado. Entonces, ¿cómo esa persona en esa condición, con indulto humanitario, debido a su grave, delicado estado de salud, puede postular a la presidencia de la República? Bueno, eso es algo que van a haber mil tachas. Pero eso es algo que lo tiene que decidir el Jurado Nacional de Elecciones, en función del régimen constitucional, del régimen legal, del Código Penal. Pueden postular las personas que todavía tienen pendientes de cumplimiento sentencias condenatorias. Él está liberado de la cárcel, pero no ha sido absuelto. El señor Fujimori es un hombre condenado de los delitos por los que fue juzgado, entre otros, homicidio calificado. Entonces, es algo que el sentido común rechaza, que la más elemental decencia humana rechaza. Claro. Es un cálculo político. ¿Tendrá el señor Fujimori el aurea, el prestigio suficiente para vencer a todos sus rivales, pasar a la segunda vuelta y vencer a su contrincante en esa segunda confrontación electoral? Yo creo que es un cálculo político basado en el desprecio a la ley, en el desprecio a la Constitución y en el desprecio a la opinión pública. Mal por el fujimorismo, mal por Keiko Fujimori, mal también por el señor Alberto. Esa es mi opinión. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, como siempre ha sido grato conversar con usted. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, doctor Martín Belaúnde, muy amable. Muchas gracias, José, por invitarme. Quedo a sus órdenes. Gracias, doctor, muy gentil como siempre. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.